Es empezar a proponer, a hacer como bocetos a mano alzada, pero teniendo en cuenta, por ejemplo, la coreografía que va a suceder en este espacio. Esto se pensó para Circo de Sinora, donde era un set que teníamos que tener una noción muy completa de qué va a suceder en la casa, en qué momento. Entonces están marcados las posibilidades de movimiento de un personaje u otro y los elementos importantes para que hubiera un juego en la coreografía, se encontraran y no se encontraran, y que la casa también pareciera como algo orgánico y la casa también era otro personaje. Nunca vemos al personaje principal, solo vemos su casa. Y vamos a empezar a imaginar. Esto fue para 2001, eran bocetos igual a mano alzada, ya tratando de plantear un entorno, una casa, un set que teníamos que construir, y cómo esta casa se iba desarrollando a través de toda la serie, ¿no? Empezamos con un jacal de carrizos, se volvía una casa un poquito más compleja, de adobe, con tejas, había una techumbre, y como la techumbre de repente daba un paso como a un caserón, conservando partes de la arquitectura principal de la casa, ¿no? Para que se comprendiera y que fuera también de fácil lectura de qué es el mismo espacio. Esto se hace SketchUp, se hace un levantamiento, se plantea cómo se va a construir, y a partir de eso también se hace un presupuesto, cuánto material, cuánto tiempo, cuánta gente vamos a necesitar y qué recursos y qué infraestructura necesitamos para llegar, ¿no?, a todo esto. Esto se filmó a 20 minutos en lancha dentro de Xochimilco, entonces había que llevar todo en pequeñas lanchas y nos tardábamos media hora en llegar y había que llevar todo, ¿no?, planta, agua, luz, no había nada, no estábamos en descampado, teníamos que preparar inclusive el terreno desde cero. Se hace todo este levantamiento para tener una perspectiva, se juega con las dimensiones y los puntos de vista para tanto al director, a los actores, al constructor y eventualmente al fotógrafo, mostrarles o poderles mostrar el entorno, y que ellos también vayan calculando las entradas de luz, ¿no?, la disposición del sol inclusive en el lugar, para saber a qué hora el asistente de dirección plantea hacer este tipo de escenas especialmente. Y luego son los bocetos un poco más complejos, ¿no?, decorados con ya algunos elementos y texturas a los cuales queremos llegar. Esta es la locación, ¿no?, donde vemos que tener pues, un montón de cuidado con el entorno natural. Era difícil llegar ahí y pretendíamos hacer pues, el principio, ¿no?, de esta cosa. Esto es importante también mostrarles porque al final de cuentas esta casa se filmaron todos los exteriores de Xochimilco, y esto que están viendo que son los interiores se filmaron en Foro. Entonces era un juego de relación entre interior y exterior. En este interior lo que fuimos es que hicimos unos forillos, ¿no?, con las texturas verdes de los árboles que iban a estar muy lejos fuera de foco, pero iluminados de la correcta manera nos dan como esta sensación de que en el exterior también hay esta misma, ¿no?, hay un sol, hay vegetación, hay un sol, ¿no?, hay luces. Este es el ejemplo de cómo de la transición del tiempo en este espacio, ¿no? Tuvimos que hacer también las trajineras porque ya no existen de este tamaño, tuvimos que impermeabilizar algunas, hacerlas que funcionaran para generar. Entonces esta es la casa construida en el lugar, y de repente aquí hay una pequeña secuencia para que noten los pequeños cambios que se le hacen o se modifican para lograr tener el efecto del paso del tiempo, ¿no? Como ven, crece, ¿no?, de repente los arcos y luego se decora, ¿no?, y se le pone mucho más textura, mucho más ambiente, ¿no?, y se avejenta las paredes, y uno tiene que hacer que esto funcione, ¿no?, de manera orgánica y estética. Estos son, por ejemplo, otro tipo de decorados utilizando lo que ya existe en una locación. Esto está basado en una locación donde se determinó que el punto hacia las escaleras era lo más importante o lo más bonito para destacar en esta locación, y decidimos meter este bar, se ilustra, ¿no?, para tener ya una noción de los colores, las luces, las atmósferas, y básicamente esto era el encuadre que se necesitaba, ¿no? Hacia atrás no había nada, ¿no?, estaba polvoso, con telarañas, abandonado. Este es de Besos de Azúcar. Estos son bocetos previos, inclusive estos bocetos son la primera parte que diseñó Bárbara. Ella iba a hacer esta película, se fue a hacer otra, después lo dejamos como a la suerte de si nos volvían a hablar, ¿no?, en nuestra casa, y fue que me contactó Cuarón, porque habíamos trabajado juntos también en Ruby Cursi, sabía de mi trabajo, y la primera propuesta de Bárbara tenía un compromiso, dejamos ir el proyecto, ¿no?, entonces así como a ver qué pasa, y después nos volvieron a contactar pensando que yo también podía ser parte de esto, y bueno, ahí está.
está, ¿no? También cómo se hace la relación con el director y todo a través de mostrar tu trabajo. Estos son bocetos de cómo se pretendía hacer, ¿no? De la vecindad y los elementos que se pueden generar, las casas, ¿no? De los posibles personajes, ¿no? Como todo el trabajo de preconcepción que se tiene que hacer para después tener muy claro y que también el director sepa con lo que se va a encontrar en el set y que los actores también sepan como el entorno en el que van a jugar. Estos son unos sets que construimos para el Charro. En una ocasión se hicieron bancos de los 70s. Entonces, chequen, ¿no? De repente también que ya con los dibujos inclusive te puedes dar una idea de cuántos escritorios, cuántas sillas, cuántas plantas, todo lo que se tiene que construir, ¿no? Y cómo se van a modificar los espacios. Estos son ejemplos de cómo se bocetea, cómo podemos llegar a esto. En este caso, por ejemplo, la marquesina, toda la entrada de luz no existía y la tuvimos que poner aparente para tener esa textura y darle un motivo más setentero, ¿no? Al lugar, aunque no era necesario, pero bueno, tener el estacionamiento con los autos y estas entradas de luz nos remitían inmediatamente, ¿no? Lo que estábamos buscando. Este es de Besos de Azúcar. Este es cómo se construyó una parte de arriba. Y bueno, es la locación, es el boceto a mano, ¿no? Primerizo, y luego es un boceto con mucho más coloreado. Llegamos con el SketchUp y del SketchUp pasamos a esto, ¿no? O sea, de cómo un lugar desprovisto de cualquier cosa tiene que funcionarnos para contar una historia, ¿no? Entonces es el comparativo del antes y el después. Este es también, bueno, el levantamiento de sets, metiendo cotas, metiendo medidas, metiendo todo este rollo para que midiendo en la antropometría, digamos, sería como muy cómodo hacerlo de la manera correcta. Aquí tenemos que pensar también que si se va a construir para un equipo de filmación. Y es un equipo de filmación que tiene que caber con atriles, con cámara, con mucha gente que está ahí mismo, y tienes que trabajar de una forma ordenada y también engañar un poco el ojo de la cámara, ¿no? Sobredimensionas o achicas los espacios o mueves muros para que la cámara también tenga otros puntos de vista mucho más interesantes y hacer el trabajo también mucho más fácil, ¿no? de lograr. Esto es un set de Somos lo que hay, donde la parte frontal tenemos que macharla con una locación, y si ven hacia los lados, ya en el interior lo crecimos con un poquito menos de 1 metro hacia cada lado para engañar cuando entras a la casa de que permanezca aparentemente el mismo espacio, pero lo que sucedía es que nos daba la posibilidad de tener más espacio para poder trabajar cómodamente. Entonces toda la parte del frontal era un poquito más pequeña, y con eso de 1,5 metros que ganamos nos facilitaba muchísimo las cosas. Entonces es la construcción de foro, cómo se van levantando las paredes con distintos materiales, ¿no? Y ven salidas de escaleras, de poner las ventanas, poner como todos los elementos. Y esto es lo que a veces sucede. En una locación no tienen la posibilidad de hacer ciertas tomas, entonces lo que hicimos fue recrear cachos de la misma casa en foro. Y arriba es la locación y abajo es el trabajo de foro. Para esto hay que tener, bueno, lo que decíamos, ¿no? Rodearse de la gente que creas que es la indicada para que pueda hacer el trabajo correctamente. Entonces se copian materiales, se copian texturas, se copia de herrería, se copian inclusive ciertos elementos para que inmediatamente entres en el mismo espacio, ¿no? Y es una locura porque llegas a la locación, ves el mismo espacio, luego te metes al foro y te vuelves a encontrar con este mismo espacio, y ahí es donde empiezas a perder la noción entre realidad, ficción, ¿no? Y la fantasía. Si ven, son todos los elementos que hay, y de un lado está la locación y de otro lado está el foro, ¿no? Inclusive ya iluminado como si fuese una luz de sol. Y son referencias, ¿no? de lo que queremos llegar, son texturas, son contraluces, porque hablábamos, ¿no? De los textiles, cómo van a jugar con pantalla y cómo van a jugar con los matices y con la oscuridad, ¿no? Del mismo espacio per se. Y bueno, pues es justamente, ¿no? Como referencias un poquito de la sangre, ojalá podemos bajar un poquito la luz, tal vez, no sé, de la parte frontal. Sí, exacto. Me dicen igual si me estoy extendiendo demasiado, espero acabar lo antes posible. Y esto también lo que les decía, de repente como una escena necesita de la colaboración de varios, porque en las lámparas se apoyaban las lámparas con tiras de LEDs para que fueran más luminosas, y por otro lado este efecto lo dejé con los cables, para que con los cables vean que en esa escena teníamos que utilizar, aunque el techo estuviera libre, para poder meter una grúa y que no estorbara el set y que se pudiera realizar este efecto, ¿no? Donde los ganchos y todo eran efectos físicos,
y se ayudaba a las actrices con un sistema de poleas y una grúa, pero había que contemplar, de hecho, que el set estuviera construido también con estos propósitos. ¿Sí? Les va a pasar, por ejemplo, este es el tráiler de Pastorela. Las tradiciones están contaminadas. Solo no hablamos a la casa. ¡Padre, qué padre! Ya te lo dije, Chucho. Si quieres salir en mi Pastorela, vas a salir a hacer tus pasoncitos. Pues vale, caballeros, ¿cómo nos vamos, sí? Vamos para afuera, pinche puto. No, espérate, Chucho. Eso es una pastorela. Eso debería de un segundo más cercano. Bueno, esto es como de repente los decorados, ¿no? De repente te dan esto, ¿no? Y dices, bueno, aquí tengo que inventarme la vida de una señora. Y cómo de pasar de estos lugares, de repente pasamos a esto, ¿no? Entonces, en menos de una semana tienes que lograr que este espacio se convierta en una casa completamente vestida y que funcione para filmar una película, ¿no? Entonces, son muchos elementos que hay que tener presentes, son muchos elementos que hay que contemplar y que cuentan evidentemente parte de toda esta historia. Y aquí, bueno, parte importante de la película era la comida, entonces también tenía que ver un ecónomo que se dedicaba solo a la parte estética de la comida y que los actores pudieran comer también esta comida, ¿no? Que no les fuera a hacer daño. Es un poquito de los gráficos también aplicados a las cajas, ¿no? de la carne del repartidor, y bueno, pues tener contemplado todo este gran panorama de objetos y cosas que se necesitan para contar la historia. Este es un ejemplo de lo mismo, ¿no? De la locación, la preconcepción y cómo queda ya tu foro, ¿no? Esto es la misma historia, vieron un cachito de la Pantera Negra, de cómo estaba el decorado, es lo mismo, la locación, la preconcepción y ya el foro cómo queda. Son detalles de los decorados, y esto es un poco como el desarrollo de los personajes. Aquí viene un poquito de lo que podrían ver en Tercera Llamada, que inclusive fue un trabajo con coordinación con vestuario para hacer estos figurines y que pretendían ser lo que se había concebido para esta obra de teatro. Son más texturas de cómo generan los personajes y pruebas de cámara para ver cómo van a ser los efectos digitales. Aquí estábamos probando con tiras de green screen si era más fácil borrar o no hacer, ¿no? Todo lo que habíamos platicado de repente con el postproductor, qué vía, qué camino se va a llevar. Son ejemplos, ¿no? De cómo se va construyendo un personaje y de dónde se toman todas las referencias visuales, ¿no? Y tienes estos personajes y esto es después lo que obtienes, ¿no? Pues vuelves a tener ya la familia completa habiendo pasado por imágenes que inclusive se meten en la psique, ¿no? De cada uno de los individuos. Le voy a dar un poquito más rápido. Esto es hablando justamente de la utilería, ¿no? De la importancia que recaban todos los objetos que se ven en pantalla. Entonces, por ejemplo, aquí era una señora que jamás le vemos el rostro, pero vemos sus objetos personales todo el tiempo, vemos su vida, vemos lo más íntimo de ella, ¿no? A partir de no verle la cara. Entonces, cómo cuidar todos estos elementos y cómo generarle una vida a este personaje que jamás vemos, ¿no? El sello, la foto, todo se diseña, todo tiene un porqué, ¿no? Hacerlo veraz. Y lo mismo, ¿no? Son efectos que aparentemente son muy sencillos, pero para hacer esta toma desde adentro del secreter tenemos que generar una tapa aparente para solo esta instancia, ¿no? Por ejemplo. Entonces concebir que también hay parte donde tienes que involucrar a más departamentos para lograr una pequeñita escena. Hablando, ¿no? De los props, de cómo se generan y de que el guión, los bocetos, el storyboard ya te da pautas para los objetos que tienes que hacer o personalizar, ¿no? Ciertos objetos.
Entonces también es, bueno, te dan como la sensación de poder generar estos objetos de la nada y de repente tienes que llegar a hacer este tipo de cosas, ¿no? Que es maravilloso, es decir, la posibilidad que te da hacer el cine, que tienes todo el tiempo, estás jugando con cosas y bueno, había que diseñar un arma extraterrestre, ¿no? Como de la vieja usanza. Y pues aquí estaba, ¿no? Gracias a un diseñador industrial también logramos tener, ¿no? Este tipo de objetos que son ¿no? claramente hechos con este propósito, ¿no? de divertirles, ser muchos. Los gráficos y animaciones son animaciones aplicadas en la post, son cosas que se van a ver en pantalla, lo que les decía de cronometrar los tiempos, de tener el diseño, de tener el prop, que también es la misma carita, de hacer que esto suceda como si fuera un touchscreen, insertar la foto del personaje, hacer esa postproducción, ¿no? Esa preproducción, y después todas estas animaciones, incluirlas, ¿no? Dentro de lo que está sucediendo en pantalla. Entonces también hay que generar todo este tipo, cronometrarlo, quedar, ¿no? Ver el tiempo de cuánto es el texto, ¿no? que van a decir las palabras, inclusive hasta insertar el audio, ¿no? Directamente. Entonces el gráfico, ¿no? De aplicaciones de los gráficos, generación, ¿no? de gráficos, ¿no? para empezar a contar una historia. Aquí está Tenoch, ¿no? que era nuestro charro, y bueno, hicimos sus discos, sus LPs, ¿no? Todo. Autos, cómo hacer, ¿no? De repente generar vehículos. A mí me tocó trabajar con Eugenio Caballero en Resident Evil y me tocaron desgraciadamente de hacer todos los vehículos, y tenía de cada vehículo 2 unidades, porque uno solo eran pasadas en el desierto y destruirlos y volcarlos y todo, y otros eran los elementos que jugaban tanto interiores como exteriores. Se hicieron pruebas también de seguridad, ¿no? El Eugenio está llorando. Y se hacen estas pruebas de seguridad para saber que los elementos también tienen que cumplir con ciertas normas y todo tiene que estar, de verdad, tiene que estar regulado. O sea, no hay chance de que haya errores. Y lo más valioso que se tiene que cuidar es el personal humano, ¿no? Entonces, saber que no salieran elementos volando, ver que las cosas anti-zombie no hicieran daño de verdad. Entonces, todos estos también incluso se vuelven en ese momento y se vuelven, bueno, parte como de lo que dejas ahí también plasmado. Se pintaron los óxidos, se soldaron, se hicieron un montón de cosas para poder generar estos vehículos, ¿no? Y aquí están aplicados justo a la pantalla. Y de cada uno de estos vehículos que ven había su hermanito gemelo idéntico, ¿no? Entonces llegaban un día y había que irnos preparando, entonces yo agarraba, montaba uno y lo íbamos copiando, ¿no? Porque si no teníamos tan poco tiempo que había que hacerlo de manera muy ágil, entonces íbamos sacando autos del taller como enchiladas, ¿no? Así de, vámonos, ¿no? Pero bueno, otra cosa es, tienes los recursos también para hacerlo, ¿no? Tienes el lugar, tienes todo, aunque estábamos a 50 grados centígrados, pues había que trabajar en el taller, había que cortar metal, había que soltar, yo quedé ciego por un par de días, entonces también es eso, ¿no? Las cuestiones de seguridad y los elementos que se necesitan, que tomenlos en cuenta, ¿no? Y básicamente creo que con esto vamos a terminar con un ejemplo especial donde también me involucraron a mí para generar un objeto que cumplía con ciertas normas que tenía que cumplir fuego. Entonces yo hacía el cascarón de estas estructuras y la gente de efectos especiales se involucraba y ya metía todos los mecanismos. Y como estos son también los interiores, ¿no? Es para contar la historia y cómo de repente generar un mundo. De repente se platicaban cosas tan serias en esta película, pero eran cosas tan serias de que, es que por aquí siempre hay un zombie. ¿No? Es que un zombie no haría eso, pero si un zombie, entonces era hablar de zombies como si existieran y qué haríamos en ese caso. Entonces todo era para proteger, ¿no? A los personajes en un mundo zombie. Entonces eran juntas, ¿no? Así, de horas para ver si el zombie o no el zombie. Los zombies hasta yo sé, no me he encontrado con uno. Entonces, bueno, se diseña inclusive el logotipo, ¿no? de la camioneta, se escoge el color de las camionetas, se escoge cada elemento que está arriba, los lentes de la chava, ¿no? Ven que tiene todas sus cartucheras y todo eso, de eso se encarga también
el utilero, ¿no? Entonces, pues básicamente ese es como un pequeño, ¿no?, compendio de todo lo que hay detrás, ¿no?, de lo que se tiene que concebir o que solucionar, ¿no?, para empezar a filmar. Son muchísimos elementos y hay muchísimas otras cosas, pero bueno, creo que es un prontuario, ¿no?, si les interesa hacerlo, desarrollarlo, pues tienen que darse cuenta de que cada detallito, la tuerca, el clavo, si comió el chofer, es súper importante, ¿no? Tiene que converger todo un equipo de filmación, ¿no?, como decía, cientos de personas en un fotograma, ¿no?, en un segundo. Entonces es muy importante la colaboración y la preproducción.